Bueno, glorificamos a Dios en esta hora porque nos concede una vez más estar transmitiendo el programa del año bíblico desde la ciudad de Puerto Armuelles en Panamá. Hoy vamos entonces a comenzar inmediatamente para aprovechar bastante el tiempo y nos podamos deleitar con estos 3 capítulos. Vamos entonces a tener la oración de apertura para de seguido iniciar con la lectura del libro de Génesis, con el capítulo 42, 43 y 44. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu presencia estamos, Señor, implorando el perdón de nuestros pecados, faltas y errores cometidos. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente a través de este medio para escudriñar tu palabra. Perdónanos, Señor, en lo que te ofendemos, en palabras, en acciones, en pensamientos que no son gratos a ti. Perdónanos y ayúdanos a corregir, Señor. Permite que tu imagen sea plasmada nuevamente en cada uno de tus hijos. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. Bendice cada oyente, cada niño, cada joven, cada anciano que está escuchando, Señor, estas enseñanzas, estas lecturas bíblicas, que pueda servirle como un gran tesoro, sabiendo que tu palabra enriquece, que tu palabra fortalece nuestros huesos, nuestra fe se aumenta a medida que escuchamos tu voz. Quédate en medio nuestro, Señor, es nuestra mayor necesidad. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, ya entonces iniciamos ya con la oración. Bienvenido a todos los hermanos. Vamos entonces a comenzar ya, desde ya, con el capítulo 42. Estos capítulos son muy lindos, son muy extensos y hay mucha riqueza espiritual que compartir. Entonces, bienvenido a todos nuestros hermanos y vamos a iniciar para abrir nuestras Biblias en el capítulo 42 del libro de Génesis. Ya estamos cerca de terminar el primer libro de la Biblia y creo que lo hemos aprovechado bastante. Vamos entonces a prestar atención y escuchar lo que nos dice su palabra. Génesis capítulo 42. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea acaso que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José e inclináronse a él rostro por tierra. Y como José vio a sus hermanos, conociólos, mas hizo que no los conocía, y hablóles ásperamente, y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, a comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido de ellos, y díjoles: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron: no, señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres de verdad, tus siervos nunca fueron espías. Y él les dijo: no, a ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor aquí viniere. Enviad uno de vosotros, y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas.
si hay verdad con vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Y juntólos en la cárcel por 3 días, y al tercer día díjoles José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombre de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id, llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le oímos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió, diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo, y no escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida. Y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y apartóse él de ellos, y lloró. Después volvió a ellos, y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón, y aprisionóle a vista de ellos. Y mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. E hízose así con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y fuéronse de allí. Y abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y aún helo aquí en mi saco. Sobresaltóseles entonces el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, contáronle todo lo que les había acaecido, diciendo: aquel varón, señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres de verdad, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y aquel varón, señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres de verdad. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres de verdad. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: habéisme privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre, diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devolviere. Entrégalo en mi mano, que yo lo volveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, que su hermano es muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Bueno, tenemos entonces ya la gran parte que muchos estábamos esperando, el pronto reencuentro del padre con su hijo, que durante 2 décadas pensó que lo habían devorado unas fieras. Bueno, en este capítulo hay muchas riquezas, mucho que contar, y vamos a dar inicio porque realmente nos deleitamos en la palabra de Dios cuando notamos la obra transformadora de Dios en el hombre. Vimos aquí en este capítulo que ya el hambre había iniciado, ya habían transcurrido 2 años que esa profecía dada a Jehová a Faraón y explicada por boca de José se estaba cumpliendo. Y llegó entonces la noticia al gran patriarca que en Egipto había abundancia de alimento. Y sin pensarlo mucho, entonces envía allí a 10 de sus hijos
para poder traer el sustento a sus hogares. Y aquellos hombres emprenden el viaje dejando a Benjamín porque era de mucho valor para su padre tenerlo resguardado, no aconteciera una terrible experiencia como la que él había vivido con la vida de José. Y entonces, evitando cualquier tragedia, pues él resguarda a Benjamín en su casa. Más o menos, recordemos que José era mayor que Benjamín, como unos 7 u 8 años, era la diferencia de años. Entonces ya aquí nos relata la palabra de Dios que cuando José es presentado a Faraón contaba con la edad de 30 años y ya aquí habían transcurrido 7 años de abundancia para una suma de 37 y ya estaban en el segundo año de la hambruna. Entonces allí estaríamos sumando 39 años que ya contaba José. Sí, entonces él tenía 39 años, Benjamín aproximadamente debía tener entre 31 y 32 años, la edad promedio de su hermano Benjamín, el menor de Jacob. Y esto sucede de que ellos fueron a Egipto y vieron que José era el señor de toda esa tierra y el que se encargaba de las transacciones. Él era el que vendía la comida a todo el pueblo. Y entonces llegaron esos 10 hermanos y se inclinaron a él rostro a tierra. Vio entonces, después de 22 años de su ausencia, porque recordemos que él fue vendido cuando contaba con la edad aproximada de 17 años, ya tenía 39, entonces habían transcurrido 22 años de esos sueños que Dios le había mostrado a José, donde sus hermanos y su padre se inclinaban hacia él en señal de reverencia. Transcurrido este tiempo, entonces José puede ver esos sueños hechos realidad en él. Sus 10 hermanos se inclinan en señal de reverencia y se dio cuenta José que eran sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Imposible que le pasara por la mente a esos hombres que ese hombre rico en poder, en autoridad en Egipto, era aquel jovencito que lo habían vendido 22 años atrás a manos de los ismaelitas. Imagínense la vestimenta de José. Recordemos cómo Faraón lo había vestido con esa vestimenta de lino finísimo y esos collares de oro y cuántas perlas, cuántas cosas ostentosas que usaba él como por tener el cargo político en Egipto. Jamás por su mente pasaría estos hermanos que ese era su hermanito, aquel humilde niñito jovencito que pastoreaba con ellos las ovejas de su padre. Y nos damos cuenta aquí entonces que José en el versículo 9 dice que se acordó de los sueños que él había tenido acerca de ellos, corroborando más la fe en Dios. Lo que Dios le había mostrado en su mocedad, ahora lo estaba palpando en su madurez. Y de una manera, podemos decir que una manera drástica, de una manera áspera, José se dirige a ellos y le dijo de una manera tremenda: ustedes son espías, ustedes han venido a ver qué es lo que hay acá en este país. Y ellos le dijeron: no, sino que somos tus siervos que hemos venido a comprar alimento. Nosotros somos hijos de un varón honrado, que nosotros nunca hemos sido espías. Pero él los trató de una manera muy, muy vergonzosa. Le dijo: no, ustedes han venido aquí a ver lo que hay en el país. Y nos damos cuenta que ellos le revelan a José que ellos eran 12 hermanos y el menor estaba con su papá y el otro no aparece, no se sabe nada de él. Y José le dijo: eso ustedes me lo están diciendo porque ustedes son espías, coaccionándolos de una manera. Esta actitud que mostró José para con los hermanos le quería comprobar a él qué tanto se habían arrepentido ellos, qué tanto habían sentido la acción que habían acometido contra él durante esos años, y querían ver si seguían siendo
los mismos hombres malvados, ambiciosos, celosos, envidiosos, si ellos habían mantenido esos sentimientos durante estos años. Y le hace un juramento y le dice: vive Faraón, que ustedes no van a salir de aquí, ustedes no van a salir de acá, porque ustedes van a traer entonces a su otro hermano y se van a quedar presos para probar sus palabras. Quiere decir que los amenazó: ustedes van a quedarse presos acá hasta que venga su hermano, o luego, pasados los 3 días que los 10 estaban presos, a los 10 los metió presos como presuntos espías para coaccionarlos, para saber en ese momento de aflicción que ellos estaban atravesando, qué actitud ellos iban a manifestar. Y entonces ellos quedaron allí encerrados 3 días, los 10 hermanos, y al tercer día José le dijo: vamos a hacer esto, yo temo a Dios. Yo siento que cuando José les confesó eso, ellos bajaron un poquito, tomaron un poquito más de refrigerio cuando José les confesó su respeto hacia Jehová. Y le dice: si ustedes son hombres honrados, ustedes se van a quedar, vamos a dejar uno solo acá encerrado, y el resto va a ir a la casa de su padre y le va a entregar la comida y les va a llevar todo lo necesario para que ellos no mueran de hambre, y vamos a dejar uno acá. Este que está acá, vamos a soltarlo cuando ustedes traigan el hermano menor que ustedes dicen tener en casa de su padre. Y entonces, cuando esto sucedió, cuando él les dio esta negociación o les dio este tratado: vamos a dejar a uno preso, los otros 9 se regresan y me van a traer el menor que ustedes confesaron tener. Sucede algo en el versículo 21 y 22 que hizo sentir las fibras del dolor a José, porque ellos entonces allí abiertamente unos a otros se decían: los que verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque nosotros vimos la angustia de su alma cuando él nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió diciendo: yo no les dije pues que no pecaran contra el joven y no me escucharon. Y aquí está entonces la demanda de su sangre. Y ellos no sabían que José le estaba entendiendo. Ellos no sabían que todo eso era entendible a los oídos de José, porque recordemos que José era su hermano, hablaba su lengua. Y esto les dio motivo a ellos como para tomar en consideración el mal acto que ellos habían acometido contra su hermanito. Cuando esto todo lo entendió José, dice que él se apartó y se fue a llorar de una manera tremenda. Y esto le conmovió, porque me imagino que lo trasladó a esa experiencia que él había vivido con sus hermanos, al rogarle, al suplicarle que no lo separaran del lado de su padre. Y ellos fueron implacables, vendiéndolo por 20 piezas de plata. Y sucedió entonces que José ordenó que los sacos que ellos habían traído para comprar trigo se los llenaran. Pero no solamente ordenó que le llenaran los sacos y que les diesen comidas para el camino, hizo misericordia con ellos, sino que se le devolviera también el dinero que ellos iban a pagar por ese alimento. Y aconteció que cuando ellos cuando ellos se quedaron en el mesón, recordemos que era un viaje bastante extenso, aproximadamente más de un mes. ¿Y por qué podemos decir que era más de un mes? Porque cuando Jehová sacó de Egipto al pueblo, el camino era de 40 días, ¿verdad? Algo más de un mes. Y por haber ellos dudado del poder de Dios, esos 40 días se los convirtió en 40 años. Entonces podemos sacar en consideración que donde estaba Jacob, Canaán, a Egipto era el espacio de mes y algunos días más que ellos tenían que recorrer para llegar a su hogar. Entonces ellos se quedaron en mesones. Recordemos que los mesones son lugares como hoteles, como lugares para hospedar a
peregrinos que tienen un rumbo lejano. Entonces, cuando ellos estaban en uno de esos mesones, ellos se dieron cuenta que en el costal, que en la boca de su costal estaba el dinero que ellos habían pagado por la comida. Y eso para ellos fue motivo de preocupación. Ellos quedaron espantados, sobresaltados, porque ellos entendieron eso como un castigo de Dios. Dios los tenía a ellos como pasándole factura por las cosas que ellos le habían hecho entonces a José. Y dice, aquel varón de la tierra nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Ellos le contaron eso a su padre y le dijeron, mira, nos pasó esto, hubo un varón allá en Egipto que nos trató de una manera muy áspera, como que si nosotros fuéramos espías. Y nosotros le dijimos que no éramos espías, que éramos hombres honrados, que nunca hemos sido espías, que nosotros éramos 2 hermanos, que teníamos un padre y que uno de nuestros hermanos no aparece y el menor estaba contigo en la tierra de Canaán. Entonces ese varón nos contó, nos pidió que si eso era verdad, que nosotros le teníamos que llevar a nuestro hermano menor para corroborar que eso que le estábamos diciendo era cierto. Y como garantía se quedó con uno de nosotros, se quedó con Rubén. Y ellos le contaron todo esto a su padre, la condición con la cual ellos podrían volver a comprar alimentos. Si ellos querían seguirse abasteciendo de Egipto, ellos tenían en el próximo viaje que llevar a Benjamín para poder soltar a Rubén. Y entonces cuando el padre se dio cuenta de todo esto, cuando Jacob escuchó todo lo narrado por sus hijos y vio el dinero que ellos debían haber gastado y que lo vieron de vuelta, ellos tuvieron mucho temor. Y Jacob le dijo, ¿por qué me habéis hecho eso? Me han privado de mis hijos, José no aparece y ahora Simeón tampoco, y quieren llevarse a Benjamín. Y él se siente tan golpeado y dice, contra mí son todas estas cosas. Aquel dolor que estaba embargando a Jacob ante esa terrible situación, viviendo una hambruna, y ahora no tener a uno de sus hijos, como era Simeón, tener 20 años, tener ya 22 años de luto continuo por su hijo José, y ahora solamente imaginarse que también podía perder a Rubén. Era demasiado los golpes uno detrás de otro para la vida de este anciano. Y entonces Rubén le habló a su padre, le dijo, tú harás morir a mis 2 hijos y yo no te lo devuelvo. Entrégamelo en tu mano que yo te lo voy a devolver. Yo voy a hacerme cargo, yo me voy a encargar de Benjamín. Y él le dijo, no, mi hijo no va a ir con ustedes, jamás. Su hermano está muerto y él solo ha quedado. Y si algo le pasara a él en el camino por donde ustedes van, de seguro mis canas con dolor se van a ir al sepulcro. Y estas cosas estaban batiendo contra la fe y contra el dolor de un padre hacia Jacob. Estas situaciones entonces embargaban la vida de este patriarca. Como les he dicho en programas anteriores, la vida de Jacob fue sumamente difícil. Pasó muchos procesos, pasó grandes procesos. Y uno de los mayores procesos que él tuvo fue con sus hijos. Cada uno de sus hijos tuvo algo diferente, tuvo situaciones adversas familiares en las que él tenía que lidiar. Y durante 22 años estuvo llorando a su hijo que tanto amó. Y recordemos que para él entonces Benjamín pasó a ser como ese oasis, como esa esperanza que él tenía, porque era el único hijito de su esposa amada. Entonces es necesario que nosotros analicemos un poco la vida de este patriarca, de este varón de Dios, como en medio de tantas adversidades, su fe en Dios siempre estuvo presente, siempre. Es notorio ver las cicatrices marcadas por acontecimientos familiares, por tragedias. Perdió a su amada esposa, a los pocos años pierde a su hijo también. Entonces fueron golpes, como les decía en una oportunidad,
la belleza de los hombres de fe muchas veces se esculpe con el cincel de la prueba. Y Jacob fue uno de los grandes patriarcas que fue talado, que fue moldeado con ese cincel de la prueba. Y bueno, vamos entonces a seguir compartiendo el capítulo 43, que tiene muchas bellezas. Hay mucho que disfrutar de este capítulo, y como hoy tenemos solamente una hora, pues vamos entonces al máximo a Génesis aprovechar. capítulo 43. Y el hambre era... Vamos a seguir entonces con el relato del capítulo 43 que toca, de modo que nosotros podamos aprovechar al máximo esta hora y no dejar nada de lo que hay acá en estos capítulos. Vamos entonces a escuchar el capítulo 43 para seguir disfrutando, ahondando en las páginas del sagrado libro de Dios. Génesis capítulo 43. Y el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que como acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, díjoles su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Y dijo Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais más hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y declarámosle conforme a estas palabras. ¿Podíamos nosotros saber que había de decir: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al mozo conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo lo fío, a mí me pedirás cuenta de él. Si yo no te lo volviere y lo pusiere delante de ti, seré para ti el culpable todos los días, que si no nos hubiéramos detenido, cierto ahora hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre les respondió: pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros vasos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, y un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doblado dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, quizá fue hierro. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordias delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doblado dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y presentáronse delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: mete en casa a esos hombres, y degüella víctima, y aderézala, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y metió aquel hombre a los hombres en casa de José. Y aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron metidos en casa de José, y decían: por el dinero que fue vuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha metido aquí, para revolver contra nosotros, y dar sobre nosotros, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y llegáronse al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron: ay, señor mío, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que como vinimos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero es su justo peso, y hémoslo vuelto en nuestras manos. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales.
Y él respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Vuestro dinero vino a mí. Y sacó a Simeón a ellos. Y metió aquel varón a aquellos hombres en casa de José, y dióles agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí habían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de casa, e inclináronse a él hasta tierra. Entonces les preguntó él cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando él sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y procuró dónde llorar, y entróse en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió fuera, y reprimióse, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y sentáronse delante de él, el mayor conforme a su mayoría, y el menor conforme a su menoría. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y él tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces como cualquiera de las de ellos. Y bebieron y alegráronse con él. Bueno, tenemos acá estos capítulos que son bastante conmovedores. En lo particular, uno siente situaciones que le tocó a vivir José difíciles, pero qué manera de resolver, qué manera de manejar esas situaciones que está atravesando. Tenemos acá entonces en el capítulo 43 que el hambre era grande en la tierra. No nos dice la palabra de Dios cuánto tiempo les duró a ellos la comida que llevaron, porque recordemos que Simeón había quedado en la cárcel en Egipto y no nos dice cuánto tiempo les duró ese alimento. Mientras tanto, Simeón estaba preso porque su padre estaba renuente a enviar a Benjamín con ellos. Temía por la integridad, por la vida de su hijo, del único que le quedaba de su esposa amada. Por tal motivo, él no estaba dispuesto a ceder que su hijo partiera a ese país. Pero en vista de la situación, vieron que ellos ya se habían terminado de comer todo el trigo que habían comprado de Egipto, y su padre les ordenó que regresaran a comprar. Y Judá les dijo: aquel varón nos protestó, nos regañó, nos dijo con mucha determinación que no volveríamos a ver su rostro si no llevábamos a nuestro hermano con nosotros. Entonces, si nosotros vamos allá sin nuestro hermano, no nos van a vender nada de alimento. Es en vano que emprendamos ese viaje, porque no nos van a vender. Y si nosotros nos atrevemos a hacer ese viaje, pues sin la presencia de Benjamín no vamos a tener nada. Y entonces Israel, Jacob les regañó, les exhortó, les reprendió y dice: ¿por qué me haces tanto mal? ¿Por qué me hicieron tanto mal declarándole a aquel hombre que había otro hermano? ¿Por qué hicieron eso? Porque queriendo decir, ¿por qué pusieron en peligro la vida de su hermano, confesando que existía, que tenían otro hermano?
Y aquellos hombres le dijeron a su padre, es que aquel hombre nos preguntó de una manera precisa por nuestra familia, con mayores detalles, y nos dijo que si estaba vivo nuestro padre, que si teníamos otro hermano, y pues nosotros le declaramos todas estas palabras. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros que él iba a pedir? Que nuestro hermano menor fuera con nosotros. O sea, jamás nosotros pensábamos que él fuera a exigir semejante demanda. Entonces esto agobió tanto a Jacob, pero imaginamos también la dificultad en tener sus nietos, sus bisnietos pequeños y que requerían el alimento, que solamente lo estaban trayendo de Egipto. Y entonces Judá determinó hablar con su padre para que le permitiera llevarse a Benjamín. Y entonces le dijeron, mira, nosotros nos vamos a levantar y vamos a ir y para que nosotros no muramos de hambre, nosotros y nuestros niños, y tú, yo te voy a responder por él. A mí me vas a pedir cuenta por él si yo no te lo vuelvo a traer. Yo lo pongo delante para que cualquier situación que suceda, pues yo voy a ser el culpable. Yo voy a ser el que va a ser el fiador de la vida de mi hermano menor. Miren esto, cómo cambió la vida, cómo cambió la posición de Judá. Cuando fue él el que instó a vender a José, ahora él está dispuesto a poner su vida para resguardar la vida de su hermano Benjamín. Esto nos da a entender que su corazón se había sensibilizado al dolor de su padre, había entendido que sus hermanos eran parte de él y que por tal motivo tenía que guardar la integridad de sus hermanos. Y esto pues lo palpó José más adelante cuando él vio la vida en peligro de Benjamín. Entonces, de una u otra manera, Judá permitió que su padre cediera, lo convenció. Si tú no nos envías con Benjamín, pues en vano va a ser nuestro viaje. Ese hombre no nos va a vender nada, no podremos entonces poder traer alimentos para la familia. Entonces su padre le respondió, le dijo, bueno, que así sea, hazlo. Toma lo mejor de la tierra, toma los sacos y llévale un presente a aquel varón, llévale bálsamo, llévale miel, llévale aromas, llévale mirra, llévale nueces, llévale almendras, llévale lo mejor de la tierra como un presente, y toma la doble cantidad de dinero, la que se te regresó, la que tenías que haber pagado en la primera oportunidad y ahora esta con la cual vas a comprar, porque a lo mejor fue una equivocación, algo, mejor llévate eso para entonces aclarar todo lo que toca pagar. Entonces ellos determinaron así, tal cual su padre le había hecho, prepararon los sacos, le llevaron aquellos presentes a aquel gran señor en Egipto, y el Señor entonces, Jacob les dice, bueno, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte a nuestro hijo, que os suelte a Simeón y a este Benjamín. Y expone la más terrible situación que podría ser. Él estaba esperando de Dios lo mejor, pero preparándose lo peor. Y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea de una manera. Señor, ayúdame, y si me toca perder entonces estos dos, prepara mi corazón. En pocas palabras, aquel hombre lleno de cicatrices y de dolores, ¿verdad? Por todas las situaciones que durante su peregrinación le tocó pasar. Entonces tomaron sus hijos tomaron los presentes, tomaron el dinero y se llevaron a Benjamín y emprendieron ese viaje para presentarse delante de José. Y llega este reencuentro. Imagínense, su hermanito, si decíamos al principio aproximadamente la edad de diferencia era que José era unos 7 u 8 años mayor que Benjamín, quiere decir que Benjamín contaba con escaso unos 9 años, unos 9, 10 años cuando José salió de la tierra de su padre, ¿verdad? Estaba bastante niño, ya habían transcurrido 22 años que no le veía el rostro a su hermanito, el hijo de su papá y de su mamá.
Y entonces vamos aquí en este encuentro, cuando José vio a Benjamín con ellos y le dijo al mayordomo de su casa que los llevara a todos, a estos hombres a la casa, y les preparara la comida y les preparara un banquete. Y todo aquello lo preparó José para recibir a sus hermanos. Ya tendría entonces a sus 11 hermanos con él. Y aquellos hombres tuvieron tanto temor. Judá y sus hermanos se llenaron de temor al ser llevados a la casa de José. Y ellos decían entre sí, eso debe ser por el dinero que fue hallado en nuestros costales a lo mejor. Y esto va a ser terrible para nosotros y nos va a tomar como siervos, como esclavos. Y ellos esperaban lo peor para sus vidas. Y entonces aquel mayordomo de la casa de José los hace entrar, les prepara entonces esos banquetes, y le dice pues que ellos entran y ven entrar a José y corren a explicarle: mire, cuando nosotros llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, nos dimos cuenta que en la boca de nuestros costales estaba el dinero por el cual nosotros habíamos pagado la comida que nos llevamos, y mira, aquí está, la volvemos a traer, esperándose ellos pues poder amortiguar un poquito la ira de José, que se imaginaban ellos que José iba a arremeter contra ellos por ese dinero que se les había devuelto, que lo tenían allí. Y entonces él, de una manera tan bonita, tan lleno de Dios, le dice: paz a ustedes, no teman, que su Dios y el Dios de sus padres seguramente les dio ese tesoro en sus costados. Yo recibí el dinero de ustedes y no se preocupen, tranquilo. Y yo me imagino esos 10 hombres que les volvió el alma al cuerpo cuando el Señor de Egipto, José, los trató de una manera tan pacífica. Y sale Simeón entonces de la cárcel después de haber estado tiempo allí. Recordemos que no fue inmediatamente que Jacob mandó a buscar a Simeón. Pasó el tiempo que toda la comida se había gastado, así que él tuvo sus mesecitos allí en la cárcel. Y vemos entonces que ellos llevaron los presentes que Jacob había enviado por manos de ellos a José, y José les mandó a que le lavaran sus pies, les dio comida a sus asnos, y ellos se encargaron pues de darle todo lo que Jacob le había enviado a José. Y José le preguntó cómo estaba su papá, su anciano padre, si aún estaba bien, si todavía vivía, y ellos le dieron sí está bien, y se inclinaron y nuevamente hicieron reverencia a él. Fíjense cómo Dios, de una manera tan palpable, materializó esos sueños que en su mocedad le había mostrado a José. Todos sus hermanos, en esta oportunidad sus 11 hermanos, entonces hicieron reverencia a José. Y cuando José alzó sus ojos y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y les preguntó: ¿este es su hermano menor de quien ustedes me hablaron? Y ellos le dijeron, y él le respondió, dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y fue tantas las emociones encontradas en el corazón de José, que no pudo contenerse. Se conmovieron sus entrañas a causa de haber visto a su hermano, el hijo de su mamá. Quizás halló que su hermanito se parecía físicamente a su mamá. ¿Cuántos pensamientos vendrían al corazón de este hombre? Y aquel hombre lloró, entró a su cuarto y lloró, derramó lágrimas, porque quizás en cuántas oraciones José le pidió a su Dios que le permitiera volver a abrazar a su hermano, que le permitiera volver a abrazar a su padre. Y al ver este encuentro, su alma se conmovió, se estremeció, y no le tocó otra cosa que llorar, quizás de gratitud a Dios por haberle permitido, por haberle dado respuesta a esas súplicas que durante esos años en Egipto él había elevado a Dios. Y vemos que él, para poder pasar desapercibido de esos sentimientos que estaban agobiando su alma, lavó su rostro para poder presentarse nuevamente ante ellos y no ser delatado, a tal manera que él se preparó
y se fueron entonces a prestarle el servicio de su comida. La cultura la cultura de los egipcios no permitía que ellos compartieran con pastores de ovejas, con hebreos, entonces debía haber cierta separación. Y a ellos les conmueve mucho, les sorprende que ellos fueron ordenados por el orden de su nacimiento, desde el mayor hasta el menor. Y ellos quedaron atónitos, los hermanos de José quedaron sorprendidos al ver cómo los acomodaron por orden de nacimiento. Eso solamente lo podía saber alguien de la familia. Y eso les sorprendió a ellos. Entonces José tomó de la comida para ellos, y de la porción de Benjamín fue 5 veces mayor, mostrando así la benevolencia y la gran dicha de tener a su hermano con ellos, y que era digno pues de tener esa ración diferente a la de sus 10 hermanos. Entonces de verdad es una historia bastante conmovedora, es demasiado linda. Así que vamos entonces ya a escuchar el capítulo 44 para ya entonces cerrar esta programación. Génesis capítulo 44. Y mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: hinche los costales de aquestos varones de alimentos, cuanto pudieren llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, y habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcanzares, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Y como él los alcanzó, díjoles estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó, desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y postráronse delante de él en tierra. Y díjoles José: ¿qué obra es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y él respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se llegó a él y dijo: ay, señor mío, ruégote que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un mozo que le nació en su vejez, pequeño aún, y un hermano suyo murió, y él quedó solo de su madre.
y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el mozo no puede dejar a su padre, porque si le dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no descendiere con vosotros, no veáis más mi rostro. Aconteció pues que como llegamos a mi padre tu siervo, contámosle las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano fuere con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón, no estando con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 me parió mi mujer, y el uno salió de conmigo, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Y si tomareis también de delante de mí, y le aconteciera algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Ahora, pues, cuando llegare yo a tu siervo mi padre, y el mozo no fuere conmigo, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando no vea al mozo morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor a la sepultura. Como tu siervo salió por fiador del mozo con mi padre, diciendo, si no te lo devolviere, entonces yo seré culpable para mi padre todos los días. Ruégote por tanto que quede ahora tu siervo por el mozo, por siervo de mi señor, y que el mozo vaya con sus hermanos, porque ¿cómo iré yo a mi padre sin el mozo? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Bueno, tenemos este capítulo ya, el último del día de hoy. Ya estamos a minutos de las 3 de la tarde. Y este capítulo pues crucial en la vida de los hermanos de José. Porque nosotros pensábamos, pero qué crueldad, cómo lo trataba José. Era la manera de él poder experimentar si ellos habían cambiado esos sentimientos de celo y de crueldad que ellos habían manifestado antes de que José fuera llevado a Egipto, ¿verdad? Y fue el resultado que se cumplió en sus corazones, que lo vendieron y no les importó, no pensaron en el sentimiento de dolor que eso traería a su padre Jacob. Y cuando vemos esta estrategia que usó José, esta manera de ellos de poder comprobar qué tanto habían cambiado sus corazones, él manda a su mayordomo a que esconda su copa de plata en el costal de Benjamín, a tal modo que cuando ellos se despiden muy felices, muy contentos de haber sido bien recibidos por aquel señor de Egipto, y ellos emprenden el viaje muy confiados de que tenían muy buenas relaciones diplomáticas con aquel gran líder. Transcurrido ya cierta distancia, mandan a buscarlos porque había sucedido que aquella copa había desaparecido de las manos del señor de Egipto. Y aquel hombre de una vez dice, bueno, al que le encuentren esa copa, pues entonces que sea tu siervo, y ya, aquí es seguro de que ellos no habían tomado nada. Jamás esperaban ellos que esa copa la tenía el saco de Benjamín. Cuando eso pasó solamente por su mente, el que su hermano no regresaría a su padre, fue un dolor tan grande que Judá intercedió de una manera tremenda, a tal punto que él le pidió a su señor, le pidió a José que él fuera el que estuviera preso en lugar de su hermano Benjamín, y le argumenta qué pasaría con su padre si ese joven no regresaba a los brazos de él, y le hace mención de aquel dolor que su padre había experimentado porque pensaba que su hijo había sido despedazado por las bestias, y que él era hijo de aquella su mujer a quien él amaba, y le empieza a argumentar las tristezas que llevó a su padre al conocer que su hijo de su esposa amada no había regresado, y que si este otro
que él tuvo en su vejez también no volvía con él, eso sería para él la muerte, porque el corazón, el alma de su padre estaba unida al alma de su hijo, y le suplicó que tuvieran compasión y que dejara, que permitiera que él se quedara en lugar de su hermano. Él no se negó a pagar esa irreverencia, ese hurto. Él no le dijo fue una trampa, nos hicieron algo, no. De una manera cálida, de una manera humana, él entendió que eso que estaban suscitando sus hermanos era como parte del castigo que ellos estaban recibiendo por lo que ellos habían hecho con su hermano José. Entonces aquí nos damos cuenta lo que José quería ver en sus hermanos, si sus corazones habían sido transformados, se habían sensibilizado, si ya en ellos no habían esas telas de araña, de la envidia, de los celos, de esos sentimientos que opacan el corazón del ser humano. Y bueno, vemos que de una manera genuina, Judá implora misericordia por amor de su hermano y por amor y consideración a su padre. Entonces, bueno, de esta manera ya culminamos estos 3 capítulos, hermanos. Muy agradecido con todos los que han estado con nosotros en la sintonía. De verdad, los hemos saludado solamente por escrito, porque si nos comenzamos a saludar, pues se nos va a ir la hora y no quiero perder pues estos capítulos que son tan lindos. Si Dios nos da la vida y la salud, pues mañana continuaremos con el capítulo 45, 46, 47, 48 y 49, porque mañana recordemos que sí tenemos un poquito más de tiempo y podemos tranquilamente entonces leer los 5 capítulos y adentrarnos en esta historia maravillosa que ya está pronta a terminar, pero de verdad que los invito a seguir leyéndola y seguir disfrutando de las viandas espirituales que Dios nos sirve a través de estas páginas. Entonces vamos a tener la oración para cierre, porque ya pues pronto, en breves minutos, entrarían nuestros hermanitos con el programa de la escuela sabática. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu presencia estamos, oh Dios, implorando nuestros pecados, faltas y errores cometidos. Señor, somos polvo y somos ceniza. Ayúdanos, Señor, a corregir nuestros errores, a poder anhelar a más parecernos a ti, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor, todos los que están en conexión, Señor, bendíceles, Padre, que se fortalezcan en tus promesas, que son fieles y son verdaderas. Señor, ayúdanos. Gracias por esta hora que hemos compartido con nuestros hermanos. Gracias porque a ti te ha placido darnos este espacio para compartir de las grandezas de tu palabra. Ayúdanos, Señor, concédanos, si es tu voluntad, mañana poder conectarnos nuevamente y disfrutar con nuestros hermanos de estas gloriosas experiencias narradas en tu palabra. No nos abandones y quédate en medio nuestro. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ahora te pedimos, Señor, que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre.